aguinaldo. Eduardo, bienvenido. Muy buenas tardes, un placer estar con ustedes y felicitarle por este espacio porque hace falta muchas veces educar un poco en la parte de los derechos. Siempre hay una nebulosa en el tema laboral de que quién debe tener aguinaldo y quién no. Supuestamente la gente que presta servicios no debe tener aguinaldo. Bueno, la caracterización del derecho del trabajo pasa por lo siguiente. Cuando existen los elementos de la subordinación, cumplimiento de jornada laboral, realizar las tareas de manera habitual, constante, estar bajo la dirección de un superior jerárquico, cobrar un salario de manera constante, permanente, en forma mensual, y por esas actividades se hacen los famosos contratos de prestación de servicios. Finalmente eso se constituye en un fraude laboral, ese tipo de contratos, porque realmente estamos hablando de un trabajador subordinado. Entonces esa discusión normalmente... Pero puede ser un trabajador que no cumpla las 8 horas, que tenga menos horas de Claro, trabajo. porque está también el contrato a tiempo parcial hoy día, que puede trabajar entre 16 y 32 horas a la semana, a diferencia de las 48 horas que es un poco la generalidad. Así que puede trabajar menos horas, pero puede ser un trabajador subordinado. Entonces, esa discusión se traslada normalmente en la justicia y es la justicia la que resuelve mediante resoluciones judiciales, por supuesto, que hay un vínculo laboral y que corresponde que se le pague las indemnizaciones Pero correspondientes. esas resoluciones suelen ser eternas. Y tarda bastante, hay mucha morosidad en el Poder Judicial. Hay mucha morosidad. Uno de los oficios, ¿verdad? Por llamarlo de alguna manera, que sucede mucho, eso que está planteando Jorge, es por ejemplo las trabajadoras domésticas o los trabajadores que, por ejemplo, jardineros, qué sé yo, que hacen servicios así completos en una casa, pero que están todo el año. No es esporádico el servicio que hacen. Entonces, ellos, por ejemplo, ¿tienen que cobrar aguinaldo? Tienen que cobrar, y si cumplen 180 días al año en relación de dependencia, incluso ya tienen derecho a las vacaciones. 180 días al año, o sea, sería 180 días dividido 30, serían 6 meses. O sea, y eso quiere decir que no necesariamente tienen que trabajar de lunes a viernes o de lunes a sábado. O sea, puede ser 2 veces por semana, 1 vez por semana. Toda vez que complete ese plazo ya tiene derecho a las vacaciones y tendrá derecho al aguinaldo también. El aguinaldo uno tiene derecho por más que trabaje un día incluso. Mira un poco. Salió unos memes ahí en diciembre, decía, trabajé 4, o sea... me contrataron hace 4 días, falté 3, ¿cuánto me corresponde en aguinaldo? Entonces, ese un día que trabajó le corresponde. Por ese un día igual ya tiene... Y el aguinaldo se calcula el salario que recibís durante... Dividido 12. Dividido 12. Todos los salarios percibidos, más comisiones, horas extra, etcétera, dividido 12. Dividido. Claro. Se suma todo, se suma todo. Porque a lo mejor en tu contrato dice que vos ganás 5 millones, pero aparte tenés la comisión sobre, ponerle publicidad, ¿verdad? Así y es. después al final eso también se tiene que sumar. Extra y todo lo que incluya. Completo. Todo se suma y se divide en 12. Ese va a ser el resultante de tu aguinaldo. ¿Y qué pasa cuando en este caso el empleado acepta ese contrato en el que no hay aguinaldo y mientras que no reclame, tal cual va a seguir así y no va a seguir percibiendo ningún beneficio. Pero de derechos laborales. Es que reclamás y te meten una patada. Bueno, pero hay que aprender a reclamar en este país, o si no, no vamos a cambiar. Yo creo que por ahí también va la cosa, ¿verdad? Bueno, pero mientras tanto estás haciendo una caja de ahorro. Y sí, también, ¿verdad? Está generando algo. Entonces, lo que tenemos que hacer también es ser un poco más preventivos, ¿verdad? O sea, en el momento en que va a empezar ese contrato laboral, hablar ya de esos temas. Eso sería lo ideal. Bueno, yo les suelo recomendar a los empleadores de que no entren en ese juego, ¿verdad? Por lo menos a quienes me consultan, porque finalmente, como acaba de señalar Jorge, es un problema que ellos se van acumulando con el tiempo, de que dentro de 5 o 6 años hay un conflicto de carácter laboral, de relacionamiento, y va a venir una demanda laboral y le va a cobrar todo lo que corresponda, ¿verdad? Queremos habilitar el WhatsApp por si ustedes tienen alguna consulta al respecto, porque mucha gente se puede ver en esta situación en este momento. Entonces, si quieren enviar alguna consulta, se va a estar leyendo. Acá hay justamente una pregunta. Dice, buenas tardes, gente linda. Yo quiero saber si es justo sacar IPS del sueldo y del aguinaldo, dice Linda de San Antonio. No. Ese es un problema que muchas veces hay un error de cálculo.
Del aguinaldo no se hace ningún tipo de descuento. Es el 100% de tu sueldo. 100%. Ni siquiera las demandas de carácter judicial, eso. ni siquiera la prestación alimenticia, absolutamente nada, y menos este tema del 9% que corresponde a IPS. Se paga íntegramente el salario. Hay 148 denuncias que están teniendo recepcionadas a nivel nacional. Hay 148 nomás, Sí. de todas las miles que tendría que haber. Bueno, está subiendo, ¿verdad? Porque me dijeron 130 hace 2 días atrás. Quiere decir que va sumando y va a seguir sumando porque realmente no tenemos esa cultura de cumplimiento de las leyes. Y hoy día también hay que reconocer que los trabajadores, principalmente los jóvenes, ya empiezan a reclamar. Mucho más que quizás personas de nuestra edad, ¿verdad? Pero, Somos Eduardo, también hay- jóvenes, ¿verdad? Pero no tanto. Hay gente que, hay empresas que te contratan y que no te pagan ni el sueldo mínimo. Incluso he recibido denuncias de ciudades enteras que no otorgan vacaciones, por ejemplo, ¿verdad? Le voy a pasar la información a la gente del ministerio y ojalá que realmente puedan hacer algún tipo de fiscalización porque hay ciudades del interior que no se otorgan las vacaciones, no es cultura de otorgar vacaciones. Es importante lo que estás mencionando, Eduardo, porque mira que hay mucha gente, como dice Jorge, utilizan, me refiero al patronal, ¿verdad? Utiliza ciertos conceptos para decir no mereces aguinaldo. Por ejemplo, yo no te pago sueldo mínimo, vos venís solamente una vez por semana, me prestás servicio solamente 2 horas, y ese tipo de cosas no son elementos suficientes para no pagarle aguinaldo a esa persona. No, no son. Una vez que se acumule los 180 días que acabo de mencionar, ya tiene todo el derecho de las vacaciones por un lado y el aguinaldo Y las vacaciones por el- pagadas. Claro, porque justamente acá alguien dice, trabajo en una empresa y facturo. No tengo contrato, pero tengo relación de dependencia porque cumplo un horario. ¿Me corresponde tener vacaciones? Preguntó. Claro, pero tiene que reclamar porque de por sí el empleador no le va a dar las vacaciones. Porque generalmente que- a esta gente, por ejemplo, o no le quieren pagar el mes o le descuentan lo que Lo- faltó. Bueno, de vacaciones, Sí, sí. Lo que pasa es que el empleador que ya está firmando o está trabajando bajo esa modalidad de contrato de prestación de servicios, él por su iniciativa no va a pagar aguinaldo ni vacaciones, porque eso significa reconocer el vínculo, el carácter laboral. Entonces lo que tiene que hacer esta persona es hacer el reclamo correspondiente. Ahora, un servicio que actualmente utilizamos muchísimo son los deliveries, ¿verdad? Sí. Y ellos no tienen aguinaldo, no tienen IPS, no tienen nada, No. están en el limbo Bueno. total. El mundo del trabajo cambió considerablemente. En los congresos internacionales es un tema que siempre estamos conversando. Y este tema de las plataformas que no están regulados en casi ninguno de los países, salvo España y en Uruguay, que se dieron algunos casos puntuales de sentencia, y creo que también aquí en Argentina, prácticamente el mundo de las plataformas, de todo lo que es cobertura, servicios de transporte de pasajeros, delivery, etcétera, no está regulado. Entonces eso va a ser una situación en la cual se va a discutir también en el escenario judicial, porque los trabajadores en la medida que vayan reclamando, se irá reclamando también a las plataformas cómo están vinculadas a su funcionamiento aquí en el país. Claro, pues es como un tema que tiene muchas nebulosas. Por ejemplo, yo tengo una empresa, le contrato a César y bueno, y César viene y hace los deliveries, pero no es personal mío. O sea, hoy puede venir como mañana puede que no. Y supuestamente son trabajadores que hacen una prestación de servicio comisionista, ¿verdad? Pero reitero, si cumple los parámetros que establece el Código del Trabajo en relación a la subordinación, si tiene que venir necesariamente todos los días, marcar horario, estar sujeto a las directivas del empleador, cumplir, o sea, percibir su salario de manera habitual solamente con ese empleador, entonces se dan las características de un subordinado. Ahora, Eduardo, disculpa que vuelva a insistir en este tema, ¿verdad? Los deliveries no solamente son de plataforma, están los deliveries, por ejemplo, yo compro muchas cosas por esto que sale la publicidad en internet, ¿verdad? Entonces, y con el delivery tanto te dice, ¿verdad? Entonces te envían con esa persona, Sí. ¿verdad? Pero esa persona que te está trayendo delivery no está en ninguna plataforma, está Sí. con un negocio o con Sí. un emprendedor que está enviando por medio de esa persona y está de manera frecuente trabajando con él. Por eso digo, reitero, si cumple las características de la subordinación, es un personal subordinado. Ver esa Y parte. hablando de contratar este tipo de servicios, yo nomás me pregunté también, nosotros pagamos mensualmente, por ejemplo, a nuestra contadora o contador. ¿Nosotros tenemos que pagarle aguinaldo a ellos? No, porque ese sí es una prestación de servicio, igual que la asesoría jurídica o qué sé yo, un asesor de imagen. Por más que sea
todo un año de seguido, No, mensualmente, yo le estoy porque- pagando. No, porque ya no cumple un horario contigo, salvo que se vaya en tu No, claro, emprendimiento. si es una empresa o algo ahí diferente, Sí, no, ¿verdad? no. Son De hecho, 100, tiene que trabaja trabajar 2 contigo. días al mes. Claro, tienen que ser 180 días al año. Sí, no, pero aún así, aunque trabaje 180 Ah. días al año, el tema es que la forma de la prestación de servicio es totalmente diferente. Es diferente. Ok. Ah, No, una no, dependencia. no tiene órdenes tuyas, no tiene un horario que cumplir contigo, no tiene que venir todos los días. Claro. Es totalmente Se distinto. rige por normas contables, por ejemplo, no va a estar haciendo caso, o sea, no debería hacer caso a una persona de decir, no quiero que me declare este IVA o que haga esto o aquello. Claro, no hay una orden directa No, no. que pueda haber sobre él. Acá pregunta alguien, yo hace 12 años que trabajo haciendo limpieza en una casa 2 veces en la semana y nunca me pagó aguinaldo. Quiero saber si tengo derecho. Esas 2 veces a la semana estimo yo que tendrá algún horario, alguna jornada. Si cumple un requisito mínimo hoy día del contrato a tiempo parcial son las 16 horas mínimas a la semana que puede trabajar. 16 horas, que serían en 2 días si trabaja 8 horas, está cumpliendo ya 16 horas. O sea, ya está dentro del rango de lo que es un contrato a tiempo parcial. Ahora, dentro Eduardo, del fuero laboral. Yo me voy a poner del lado de la patronal. Ok. Yo tengo una señora que viene a casa a trabajar, ella viene 2 veces a la semana, se le paga semanalmente, todo, recibe el aguinaldo, todos los chiches y bombones, pero no tengo ni papel higiénico firmado por ella. Y está mal eso, porque finalmente vos como empleador vas a sufrir las consecuencias en una demanda, porque la carga probatoria es del empleador. Entonces, hay que tener un contrato de trabajo, o en todo caso, un documento que la ley obliga a que se tenga un contrato de trabajo. Para los trabajadores del sector doméstico. Entonces, hay que tener contrato de trabajo y tener los recibos correspondientes de salario y aguinaldo. O sea, le tengo que hacer firmar un recibo todas las semanas que ella... Así mismo es. Así mismo. Porque qué se va. contempla cobrar el salario de manera semanal también. Claro, porque ella puede estar 12 años contigo, nunca le hiciste firmar nada, habiéndole pagado todo, pero después te viene con la bola terapia que vos nunca me pagaste. Sí, así es. Acá estoy respondiendo una pregunta que hicieron por WhatsApp diciendo que hay un rango de horario que establece o que se establece y eso te incluye ya dentro de los derechos para poder cobrar aguinaldo. 16 horas es mínimo, ¿verdad? A la semana. No ¿Cómo es? No confundamos. Por favor. El contrato a tiempo parcial que hace poco se legisló y está en vigencia hace 2 años aproximadamente, lo que permite es hacer un contrato de trabajo con menos horas de lo que ordinariamente se trabajaba, que eran las 48 horas. Este tipo de contrato lo que permite es hacer formalmente un contrato laboral con menos horas de trabajo. Significa eso, un mínimo de 16 horas a la semana a un máximo de 32 horas a la semana. Ese es el rango. Si trabaja 2 días y cumple 8 horas, cada día suman 16 horas a la semana. Y está dentro del rango que establece la ley. Sí, quiero ser nomás bien práctico, porque yo sé que hay mucha gente que está atento a esto. ¿Y qué pasa si trabaja martes y jueves, pero 3 horas nomás? 3 horas y 3 horas, 6 horas nomás ahí. Bueno, ahí hay un problema legal porque en esas condiciones prácticamente se rige por lo que dice el Código del Trabajo. Incluso se desnaturaliza la posibilidad de trabajar por horas porque la ley solamente contempló 16 horas como mínimo y no 6 horas, 8 horas, 10 horas. Ahí hay un problema legal, que en esos casos se aplica lo que dice el código, ¿verdad? En cuanto a cantidad de horas se divide, etcétera. Y aunque trabaje solamente esas 6 horas semanales, 3 y 3, tiene el derecho de cobrar aguinaldo si es que cumple los 6 meses. Si esos 180 días que mencionó. Así mismo es. Así mismo. Eso lo debería llevar. O sea, no podría reclamar por las 16 horas semanales, pero sí podría reclamar por las horas trabajadas. Por la hora trabajada y el podría reclamar aguinaldo. por el aguinaldo. Exactamente. Que no recibió. Si es que cumple esos 180 días en total, en un año. Eso es lo que están mencionando. Claro. Que hay una dependencia ya de 180 días. Bueno, Eduardo, el nivel de informalidad en nuestro país es tremenda y la cantidad de empleados en negro que hay la mayoría. es muchísima, ¿verdad? Ahora, ese empleado que está en negro, que trabaja 8 horas por día y todo lo demás, y no le pagan el aguinaldo, tiene derecho a ir a reclamar eso, ¿no? ¿Y dónde reclama? Tiene Claro. que contratar un abogado, Claro. necesariamente.
En Y al final el abogado le va a comer toda la plata que le van a poder pagar. No es tanto así, ¿verdad? A veces, muchas veces ocurre varias situaciones, ¿verdad? La primera de ellas es que por ley el Código del Trabajo tiene 5 títulos. En 5 títulos está dividido el Código del Trabajo. El 5.º título habla de la autoridad administrativa del trabajo, que son las sanciones. El órgano contralor para aplicar sanciones por incumplimiento de normas laborales y dar la tutela a los trabajadores es el Ministerio de Trabajo, por su naturaleza jurídica. Entonces lo que puede hacer esta persona afectada es recurrir al Ministerio de Trabajo. Ahora, si no hay credibilidad en el Ministerio de Trabajo o no existe una gestión adecuada del Ministerio de Trabajo, entonces puede recurrir a un abogado, que yo siempre recomiendo sea un especialista. Porque Un laboralista. ahí está el problema, que muchas veces no porque mi sobrino se recibió, entonces le voy a dar El trabajo a mi abogado. sobrino. El sobrino no sabe lo que es el derecho del trabajo, pero agarra el juicio. Claro, es que ¿Le hace perder al trabajador o le hace perder al empleador? Entonces hay que tener Y buenos... se puede dar el caso que yo, patronal, te compro a vos para que vos le hagas perder a tu... Eso ya pasa por una cuestión absolutamente moral y de honestidad de cada Sí, uno. claro. Pero Yo no pasa, puedo- pero pasa. Yo no puedo poner la mano por nadie, pero puede ocurrir, por Claro, supuesto. o sea, es que el derecho es como la medicina, ¿verdad? Hay especialistas, o sea, no es porque un doctor te va a atender cualquier tipo de cosa, ¿verdad? Claro. Lo mismo pasa con un abogado, a eso es lo que usted se refiere, Eduardo. Correctísimo, así mismo es. Y ahora me gustaría, si ustedes me permiten, escuché que hubo un accidente laboral en Concepción, ¿verdad? Sí. Bueno, acá nosotros tenemos una norma que muy poco se habla de eso, que es la 5804 del año 2017. 15 de diciembre de 2017 se promulgó el Sistema Nacional de Prevención de Riesgos Laborales, que significa seguridad, higiene y comodidad en el trabajo. Este sistema nacional, aparte del Ministerio de Trabajo, involucra a los municipios. Todo lo que tenga que ver con políticas de seguridad ocupacional, define qué es un accidente de trabajo, etc. Esta ley tenía que haberse reglamentado en el año 2018, un año después, y hasta ahora no tenemos reglamentación y no funciona el sistema. Entonces, cada vez que tenemos un accidente laboral, es noticia, pero no debería ser así, porque para eso tenemos leyes que están buscando la manera de la prevención, ¿verdad? Pero lamentablemente no ocurre tal cosa. Y en el tema de la informalidad, lo que decía Frey, 67-65% de informalidad laboral tenemos. Muchísimo, es muchísimo. Más del ¿Y qué 50%? pasa justamente con este tipo de casos? Ahora normalmente son obreros, electricistas, albañiles y compañía los que trabajan. Le contratan por día, son jornaleros, entonces, bueno, entre comillas no tienen derecho a nada y no es así. Pero no es solo eso. El guardia de seguridad y el personal de limpieza deben ser las personas más explotadas en este país. Cierto, y sin Trabajadores ningún del tipo de transporte. derecho. Trabajadores del transporte. A ver, tocando el tema de este accidente que hubo de la construcción. Yo soy el dueño de la casa. Lo contrato al arquitecto, Freddy, por el proyecto. El arquitecto te contrata a vos, que sos el Contratista. el capataz, no sé qué cuánto, que vos tenés tu personal Claro. y él tiene un accidente. ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el que El tiene que responsable. responder al respecto? El contratista, el dueño de la empresa Yo, constructora. dueño de la obra, no No, tengo nada que ver. no. El arquitecto tampoco. En este caso es tu responsabilidad. Así mismo es. Hay un caso muy sonado que ocurrió en Villarrica. Una empresa constructora, yendo a ese mismo ejemplo, construyó mal, lo que sí que hubo un accidente ahí, alguien tocó el cable de la ANDE, lo que sí. La Corte Suprema de Justicia condenó a la empresa constructora, a la ANDE y no sé a quién otra persona, lo que sí que todas las personas involucradas por ese accidente fueron condenadas. Un hecho histórico que aquí ocurrió, pero eso fue un juicio civil de indemnización de daños y perjuicios. Entonces la responsabilidad jurídica es de cada parte de acuerdo a sus competencias y obligaciones que tengan. Las universidades deben de pagar aguinaldo a los catedráticos, preguntan acá. Los catedráticos sí, deberían. Deberían. A ver, otro Aunque dice... mucho también hace por contrato de prestación de servicio para evitar justamente el pago. Pero igual, Pero las universidades deben pagar IPS y al pagar IPS deberían pagar también aguinaldo.
Ujú. Dice acá, cuando a una señora se le contrata y está a inicios de un embarazo, esa persona está obligada a comunicar al contratante que se encuentra en ese estado. Sí, está obligada la trabajadora, pero ya hubo sentencia de que aún sin comunicar, igual la protección es muy amplia de parte de la Constitución Nacional a la mujer en estado de gravidez. ¿Qué es lo que le No obliga podrá a la mujer? ser despedida, dice. ¿Pero qué es lo que le obliga a tener que comunicar? Bueno, y el Código del Trabajo. Ah, ok. Otro dice, una consulta para el doctor Pérez. El salario de un jubilado de IPS, ¿se puede embargar o es inembargable? Es inembargable. Ok. A ver, dice Seba, gano más del mínimo, pero hace años no me alzan el salario. ¿Eso puede ser así, por más que el mínimo haya subido un poco? Sí. Bueno, lo que pasa es que los reajustes salariales se dan para los que ganan salario mínimo. Cierto. Y es la eterna discusión de que esos reajustes no alcanzan lo que gana un poco más del salario mínimo. Una injusticia para mí. Totalmente. Y hablando de los que no ganan salario mínimo, estos jovencitos, entre comillas, adolescentes que prestan ese tipo de servicio, ¿eso está bien, está mal? ¿Cómo se observa o cómo observa el código eso? Estos ¿En qué jóvenes sentido? menores de edad, por ejemplo, que están prestando servicio en una empresa. Bueno. De secretario, de ayudantes, de ordenanza. Bueno, el menor de edad, si va a trabajar, tiene que tener la autorización de los padres. Se comunica incluso a la CODENI, que es la municipalidad, el órgano competente municipal de atender el tema de los menores. Y con autorización escrita se puede contratar a un menor. Y de acuerdo a su edad, tiene que trabajar o 6 o 4 horas como máximo. Volviendo al tema de Sebastián, el caso de las empleadas que no pueden ser despedidas por el tema del embarazo, ellas tienen, creo que 90 días después de dar a luz. O 4 meses. 4 hoy día. meses son. 4 meses Sí, después de dar a 120 luz días. Sí. o antes de ella también. Bueno, eso ya depende de la prescripción Ok, médica. Ella puede utilizar los 4 meses posteriores al parto. Pero yo, patronal, tengo que seguir pagándole el sueldo. No. Para eso uno paga el IPS. El IPS paga. Claro, un eso subsidio. sí tenés IPS. Sí, ahora, si estás en regla. La ley es clara. Si no tiene seguro social, el empleador está obligado a pagar todos los salarios. Ok. O sea, es importante entonces vos como patronal pagar justamente el seguro médico para que en algún momento ella siga cobrando igual eso y no salga de tu bolsillo. Y esa es la naturaleza jurídica de la seguridad social, del seguro social, esa cobertura. Convengamos que el gran globo de trabajo en este país, el 25% es el que tiene IPS y el resto. Sí. Hay un problema de evasión. Estamos hablando de 67% de informalidad laboral y por supuesto que muchos de ese porcentaje no pagan IPS. Pero si estando así con este 67% de evasión, IPS no da abasto, imagínate si estaba el 100% de la gente que IPS sería una locura. Sí, hace poco vinieron acá los padres, usted no sé si está al tanto, doctor, con relación a este oficial que estaba por recibirse de policía y, bueno, tuvo, no sé si un sobrecargo de entrenamiento, él ahora está en estado vegetativo, los padres vinieron acá diciendo que no se hacen cargo, la institución, la Policía Nacional no se hace cargo. ¿Deberían ellos hacerse cargo de lo que le pasó al joven dentro de la institución, entrenando con todos los demás? No sé si está al tanto de ese caso, doctor. Conozco el caso, pero la verdad que la ley orgánica, de la Policía Nacional que hace poco se promulgó, no tengo conocimiento en ese sentido. Ok. Si no está obligado por ley, es muy difícil que la institución se haga responsable, porque a diferencia del sector privado, en el sector público solamente uno está obligado a hacer lo que la ley expresamente le autoriza. Ok. Entonces habría que ver qué dice. Pero ese nuevo ahí, reglamento. por ejemplo, entrando en esto, ¿verdad? El policía recibido es un empleado del Estado paraguayo, que cumple un horario, que tiene asignado funciones, todo, una institución sí. completo, ¿verdad? A él se lo trata como para la ley es un empleado o es un funcionario, Porque o hay también se diferencia entre recibió uno u cuando otro. eso. Espera, después quiero ir a eso. El personal policial Perdón, y militar no están dentro de la categoría de funcionario público porque se rigen por su legislación especial. Ajá. Ni siquiera tienen derecho a formar sindicatos ni a hacer huelga. Pero entonces, ¿es un trabajador o no? ¿Convencional no? Es un personal
del Servicio de Seguridad Interna en este caso. Muchos mensajes. ya. Sí, dicen acá, si le contratas a una persona para limpieza del hogar ciertos días a la semana, sin horario fijo, sin dependencia, su servicio es libre, si tiene tiempo viene y se paga ese día que viene, y si no viene no es obligación. Trabaja también para otras casas libremente, hay veces que viene 3 días en la semana, otras 2 días, y suele llevarle el tiempo de 4 a 6 horas. ¿Tiene que pagarle el aguinaldo? Preguntan acá. Sí, hay que ver el tiempo de trabajo que lleva ahora. 2, 3 veces al día, no sabemos cuántas horas, pero 4 a 6, dice. 4 a 6 horas. Sí. No, y tiene que pagarle. Entonces la fórmula es esa que usted dijo en principio, o sea, 180 días en un año si cumplió. Ese es para vacaciones. Para vacaciones. Y aguinaldo no importa si no importa, cumplió. no importa. Ok. Preguntan también si el jubilado tiene un hijo menor, ¿se salario por manutención? No, en ningún caso dice la ley. Ok, dice, buenas tardes, excelente el programa. ¿Y qué ocurre con los colegios privados que no nos hacen firmar contrato y pagan por hora? ¿Qué hacemos? No, y las vacaciones pagadas tampoco pagan. No, las horas cátedras es una cosa que está determinada por la ley del educador y las horas cátedra implica que deben pagar también aguinaldo correspondiente en su momento. ¿Qué otra cosa dice ahí? ¿Cuál era ese? Se te Que perdió. Colegio privado. Sí. Le hacen firmar Las contrato vacaciones. y pagan por hora y tampoco le pagan vacaciones, dice. Los Bueno, colegios no, privados. las vacaciones deberían, sí. Deberían. Sí, es que cumplen los O tal, 180 vez días. o tal vez se refiere a los días que no hay clases. Porque No, tengo no, entendido lo que que cuando pasa no es hay que clases ellos no cobran. algo No así. cobran, ellos te cobran hasta el sueldo de diciembre. O sea, enero y febrero, nada. Pero tengo entendido que los profesores van a trabajar antes de que empiecen las clases ya. Sí, pero todo enero creo que no van. Entonces ahí creo que no hay salario en los colegios privados. Así tengo entendido que funciona. Pero se otorgan, bueno, yo conozco de varios colegios privados que sí otorgan las vacaciones, ¿verdad? Dice acá, buenas tardes, quería saber qué se puede hacer si la empresa descuenta todos los meses el IPS, pero hace 18 meses que no traslada el pago al IPS. El IPS cuenta con una nueva norma bueno, no es nueva ya, son casi 10 años que tiene una modificación en la cual se puede hacer la denuncia directamente al IPS para que la institución, esta persona lo que tiene que hacer es hacer una denuncia formal en el IPS para que la institución le pueda reclamar a este empleador. Incluso puede ser procesado penalmente hoy día. Dice otro mensaje, hola chicos, pregunta rápida, y en caso de paternidad, ¿quién se encarga de pagarme los 14 días de reposo por paternidad? ¿La empresa privada o IPS? No, es la empresa privada y porque la ley solamente habla de ¿La mujer? de la madre. La empresa privada, o sea, el empleador es el que debe pagar por los 14 meses. Eso está... 14 días. Perdón, 14 14 días. Está sujeto a que el padre inscriba al hijo en el registro civil y le consiga la cédula de identidad. Esa condicionante dice la ley. Ahí está. Una pregunta, yo soy enfermera particular y hace 4 años que estoy trabajando con una familia. Trabajo 12 horas al día, pero yo no cobro mi aguinaldo. ¿Por qué será? Bueno, no, y tiene que cobrar. Concretamente, tiene que cobrar. ¿Y qué pasa si esta enfermera, por ejemplo, le reclama a la familia y la familia le dice, bueno, no vengas más? Y puede hacer una denuncia, una demanda judicial después, una demanda laboral. Puede acceder a una indemnización Puede incluso cobrar 4 años, dice. retroactivo incluso hasta 2 años en el caso de vacaciones. Entonces lo Y mejor sería que lleguen a un acuerdo, Y ¿verdad? aguinaldo hasta 1 año retroactivo. Hasta una... ¿Tenemos mensajes? Sí, dice, hola, yo trabajo de albañil en una empresa, me pagan por día hace 10 años, ¿yo puedo reclamar vacaciones? Claro, si cumple los 180 días como mínimo que dice la ley, sí. Eduardo, ¿y qué pasa en las empresas que te hacen los contratos anualmente, pero que te hacen firmar y después te dicen, te voy a entregar, vamos a hacer firmar en la patronal y después te vamos a entregar y nunca te lo entregan? Sí, y bueno, de todas formas, la presunción es siempre a favor del trabajador. Ajá. Entonces el empleador es el que tiene que demostrar lo contrario. Si vos decís, bueno, a mí me contrataron hace 10 años, pero nunca me dieron copia del contrato, bueno, el empleador tiene que demostrar que esos 10 años no es así, documentadamente. Rompieron el contrato. Bueno, pero si rompe va a ser su responsabilidad. su ¿verdad? responsabilidad. O sea, él va a asumir la responsabilidad. Y con relación a las indemnizaciones, ¿cómo alguien puede calcular o cómo se hace eso para saber? Depende del salario, depende del tiempo de antigüedad y esos factores fundamentalmente. Y
un día más, un día menos, muchas veces influye en el cálculo. Y hace poco se había generado esta controversia que querían modificar algo con relación a la antigüedad de 10 años. ¿Cómo quedó eso? Porque generó mucha confusión también, ¿no? Bueno, en realidad hay un maremoto de proyectos de leyes que surgieron en la última etapa del año pasado. 2 fueron promulgadas. Una es la ley que establece los 10 años para el cómputo de Del IPS, de la jubilación. De la jubilación, de aporte obrero patronal, que se promulgó a últimos días de diciembre. La otra ley es la 7444, que habla de las MIPYME, que le da una flexibilidad laboral tremenda a favor de los empleadores de las microempresas fundamentalmente. Lo otro que está previsto este año en la discusión es la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas. Y el otro, el que acabas de mencionar también, el caso de la estabilidad especial, que el Poder Ejecutivo va a plantear que eso quede eliminado. Bueno, acá preguntan si hay montos específicos, es lo que entiendo. Dice, ¿cuánto tiene que cobrar una limpiadora que trabaja 2 veces a la semana y trabaja 5 a 6 horas nomás? Bueno, tenemos que hacer un cálculo que el tiempo no nos va a dar, Pero hay un monto. Claro, Ok. eso se tiene que calcular, el tema del salario dividido 30 días, dividido 8 horas. Ajá. Entonces, ese te va a dar resultante de horas, cantidad de horas, guaraníes horas, y eso se suma a las 5 o 6 horas que ella trabaja. Este tipo de informaciones que usted dice no nos va a dar el tiempo, ¿ella puede encontrar en algún lugar, en alguna Y página web, tendría que, algo? el Ministerio de Trabajo me parece que tiene una plataforma al respecto. Ok. Eduardo, qué gusto haber hablado contigo. Espero para que a mí. la gente le haya abierto un poco la mente, haya entendido un poquito todo lo que tienen derecho, sobre Eso. todo ustedes. Eduardo Pérez Javid estuvo con nosotros. La pausa, ya venimos.